Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Capítulo 3. Mientras caminaba delante de mí hacia el piso superior, me recomendó que ocultase la vela y que no hiciera ruido, pues su amo tenía ideas raras acerca de la cámara donde ella iba a alojarme, y no consentía nunca a sabiendas que nadie pernoctara allí. Yo le pregunté la causa. Me respondió que no lo sabía. Ella solo llevaba viviendo allí 1 año o 2 y pasaban tantas cosas raras entre aquella gente que ella no podía darse a la curiosidad. Yo, demasiado atontado como para ser curioso por mi parte, eché el pestillo a la puerta y busqué con la vista la cama. Todo el mobiliario consistía en una silla, un armario ropero y un gran cajón de roble que tenía cerca de su parte superior unos orificios cuadrados que parecían las ventanillas de una diligencia. Después de acercarme a esta estructura, me asomé a su interior y percibí que era una cama anticuada y singular, diseñada de manera muy conveniente para obviar la necesidad de dedicar una habitación propia a cada miembro de la familia. De hecho, constituía una pequeña alcoba, y el alféizar de una ventana que se encontraba en su interior servía de mesa. Retiré los lados de paneles, entré con mi luz, volví a cerrarlos y me senté a salvo de la vigilancia de Heathcliff y de todos. En un rincón de la repisa, donde dejé mi vela, había unos cuantos libros enmohecidos en un montón, y la repisa misma estaba cubierta de palabras escritas a arañazos en la pintura. Las palabras, sin embargo, no eran más que un mismo nombre repetido con todo tipo de letras, grandes y pequeñas. Catherine Earnshaw, que variaba aquí y allá, a Catherine Heathcliff y también a Catherine Linton. Apoyé la cabeza en la ventana con languidez apática y seguí leyendo el nombre de Catherine Earnshaw, Heathcliff, Linton, hasta que se me cerraron los ojos. Pero no habían descansado 5 minutos cuando surgió de la oscuridad un resplandor de letras blancas, vívidas como espectros. El aire se llenó de Catherines, y despertándome para disipar el nombre importuno, descubrí que la mecha de mi vela estaba inclinada sobre uno de los volúmenes antiguos y perfumaba el lugar con un olor a pergamino achicharrado. Aparté la vela y, sintiéndome muy incómodo por la influencia del frío y de las náuseas que arrastraba, me senté en la cama y abrí sobre mis rodillas el volumen que había sufrido el menoscabo. Era un Nuevo Testamento impreso en letra pequeña y que tenía un olor terrible a moho. Una de las guardas tenía la inscripción: "Este libro es de Catherine Earnshaw", y una fecha de cosa de 1/4 de siglo atrás. Lo cerré y tomé otro y otro, hasta que hube examinado todos. La biblioteca de Catherine era selecta, y su estado de deterioro demostraba que se le había dado mucho uso, aunque no para un fin del todo legítimo. Apenas había capítulo que se hubiera librado de recibir un comentario, o eso parecía, que cubría todos los espacios que había dejado en blanco el impresor. Algunas eran frases sueltas, otras partes adoptaban la forma de un diario regular, garrapateado con una letra infantil y poco formada. Me divirtió enormemente contemplar en la parte superior de una página en blanco, que sería probablemente todo un tesoro cuando se encontró por primera vez, una caricatura excelente de mi amigo Joseph, esbozada con rasgos toscos pero vigorosos. Se encendió inmediatamente dentro de mí un interés por la desconocida Catherine, y me puse acto seguido a descifrar sus jeroglíficos desvanecidos. Un domingo atroz, empezaba el párrafo que estaba bajo la caricatura. Ojalá volviera mi padre. Hindley es un sustituto detestable. Trata a Heathcliff de un modo atroz. H y yo vamos a rebelarnos. Hemos dado el primer paso esta tarde. Había estado lloviendo a cántaros todo el día. No podíamos ir a la iglesia, de modo que Joseph no ha podido menos de reunir una congregación en la buhardilla, y mientras Hindley y su mujer se calentaban en el piso bajo ante un fuego acogedor, haciendo cualquier cosa menos leer sus Biblias,
respondo de ello. A Heathcliff, al desdichado gañán y a mí nos mandaron a tomar nuestros libros de oraciones y subir. Nos pusieron en fila, sobre un saco de trigo, gimiendo y tiritando, y esperando que Joseph tiritara también para que nos acortara la homilía por su propia comodidad. Vana esperanza. El servicio religioso duró exactamente 3 horas, a pesar de lo cual mi hermano tuvo la cara de exclamar: ¿Cómo? ¿Ya habéis terminado? Cuando nos vio bajar. Antes nos dejaban jugar los domingos por la tarde si no hacíamos demasiado ruido. Ahora basta con una simple risita para que nos manden al rincón. ¿No recordáis que aquí tenéis un amo?, dice el tirano. Al primero que me haga enfadar lo aplasto. Exijo sobriedad y silencio perfectos. Ah, muchacho, ¿has sido tú? Francés, querida, tírale del pelo al pasar. Le he oído chascar los dedos. Francés le tiró del pelo de buena gana y fue a sentarse después en la rodilla de su marido. Y allí se quedaron, como 2 niños de pecho, besándose y diciéndose bobadas horas enteras, parloteos tontos que a nosotros mismos nos darían vergüenza. Nos acomodamos tanto como nos lo permitían nuestros medios bajo el arco del aparador. Yo acababa de atar entre mí nuestros delantales y de colgarlos a modo de cortina, cuando apareció Joseph, que venía de los establos a hacer un recado, arranca mi obra, me da un sopapo y grazna. El amo casi acabado de enterrar y el día del Señor sin terminar, y vosotros con el sonido del Evangelio todavía en los oídos, y os atrevéis a jugar. Vergüenza os debería dar. Sentaos, niños malos. Hay bastantes libros buenos para que los leáis. Sentaos y pensad en vuestras almas. Dicho esto, nos obligó a colocarnos de tal modo que pudiésemos recibir de la lumbre distante un rayo apagado que nos mostrara el texto de los librotes que nos obligó a coger. Yo no pude soportar aquella tarea. Cogí por el lomo mi volumen descabalado y lo arrojé a la perrera, asegurando que odiaba los buenos libros. Heathcliff mandó el suyo al mismo sitio de una patada. Entonces sí que se formó un alboroto. «¡Señor Hindley!», gritó nuestro capellán. «Señor, venga aquí. La señorita Cathy ha arrancado el lomo a el yelmo de la salvación, y Heathcliff ha dado un puntapié a la primera parte del camino ancho que conduce a la destrucción. Es un escándalo que les consienta que se comporten de esa manera. Ah, el viejo los habría valpuleado como es debido, pero ya no está». Hindley se apresuró a venir de su paraíso junto al hogar y tomándonos a uno del cuello y al otro del brazo, nos arrojó a ambos a la cocina del fondo, de donde Joseph afirmó que vendría a llevarnos. Pedro Botero. Tan seguro como que estábamos vivos, inconsolados con ello, buscamos cada uno un rincón propio para esperar su venida. Tomé del estante este libro y un tintero, y entorné la puerta de la casa para tener luz, y he matado el rato escribiendo desde hace 20 minutos. Pero mi compañero está impaciente, y me propone que nos apoderemos del capote de la lechera y que salgamos a corretear por los páramos, cubiertos con él. Una propuesta agradable. Así, si entra el viejo arisco, puede que se crea que se ha cumplido su profecía. No es posible que estemos más mojados ni más fríos bajo la lluvia que lo que estamos aquí. Supongo que Catherine cumplió su proyecto, pues la frase siguiente abordaba otra cuestión. Se ponía lacrimosa. «Qué poco soñaba yo con Hindley. Podría hacerme llorar de esta manera», escribió. «Me duele tanto la cabeza que no puedo apoyarla en la almohada, pero tampoco puedo ceder. Pobre Heathcliff. Hindley dice que es un vagabundo y ya no le permite que se siente con nosotros ni que coma con nosotros. Y dice que él y yo no debemos jugar juntos, y amenaza con echarlo de casa si le desobedecemos. Ha estado culpando a nuestro padre. ¿Cómo se atreve? De haber tratado a H con demasiada generosidad y jura que lo pondrá en el sitio que le corresponde». Empecé a dar cabezadas soñolientas sobre la página mal iluminada.
Los ojos se me desviaron de lo manuscrito a lo impreso. Vi un título rojo y ornamentado, 70 veces 7 y el primero de los 71º disertación pía que pronunció el reverendo James Branderham en la capilla de Gimmerden, Zug. Y mientras yo obligaba semiconscientemente a mi cerebro a esforzarse por adivinar cómo desarrollaría su tema James Branderham, me recosté de nuevo en la cama y me quedé dormido. Lamentables los efectos del té malo y del mal humor. ¿A qué otra cosa pudo deberse que yo pasara una noche tan terrible? No recuerdo haber pasado ninguna otra comparable en absoluto con aquella, desde que tuve la capacidad de padecer. Empecé a soñar casi antes de dejar de ser consciente de mi entorno. Soñé que había amanecido y que yo había reprendido el camino de vuelta a mi casa, con Joseph por guía. El camino estaba cubierto de nieve de varias varas de hondo, y mientras avanzábamos, semi-hundidos, mi compañero me fatigaba reprochándome constantemente que no me hubiera traído un bordón de peregrino, diciéndome que no podría entrar en la casa sin él y blandiendo con orgullo un garrote de gruesa cabeza que yo suponía que se denominaba así. Consideré por un momento que era absurdo que yo necesitara de tal arma para acceder a mi propia residencia. Entonces se me ocurrió otra idea. Yo no iba allí, viajábamos para oír predicar al célebre James Branderham, que disertaría sobre el texto 70 veces 7, y Joseph, o el predicador, o yo, habíamos cometido el primero de los 71º, e iban a denunciarnos públicamente y a excomulgarnos. Llegamos a la capilla. He pasado ante ella en la realidad, en el transcurso de mis paseos, 2 o 3 veces. Está en una hondonada entre 2 colinas. Es una hondonada elevada, próxima a una ciénega, cuya turbera se dice que desprende una humedad que sirve perfectamente para embalsamar los pocos cuerpos difuntos que se depositan allí. El tejado se ha conservado entero hasta la fecha, pero, teniendo en cuenta que el estipendio del clérigo solo asciende a 20 libras al año, y a una casa con 2 habitaciones que amenazan fundirse en una a ojos vistas. No hay clérigo dispuesto a hacerse cargo de los deberes de pastor, sabiendo, sobre todo, que se dice que su grey preferiría dejarlo morir de hambre antes que aumentar la anata con un solo penique de sus bolsillos. No obstante, James tenía en mi sueño una congregación numerosa y atenta, y predicó. Dios santo, qué sermón. Estaba dividido en 490 partes, cada una de ellas tan extensa como cualquier plática corriente pronunciada desde el púlpito, y cada una de ellas trataba de un pecado particular. No sé de dónde lo sacaba. Interpretaba la frase a su manera particular y parecía necesario que el hermano cometiera pecados distintos en cada ocasión. Los pecados eran muy curiosos, unas transgresiones extrañas que yo no me había imaginado hasta entonces. ¡Ay! ¡Cuánto me aburrí! Cómo me revolvía y bostezaba, y daba cabezadas y volvía a despertarme. Cómo me daba pellizcos y pinchazos y me frotaba los ojos, y me ponía de pie y volvía a sentarme, y daba codazos a Joseph pidiéndole que me avisara si terminaba alguna vez. Yo estaba condenado a oírlo todo. Llegó por fin el primero de los 71º. Llegado que hubo ese momento decisivo, me invadió una inspiración repentina. Sentí el impulso de levantarme a denunciar a James Branderham como pecador del pecado que ningún cristiano está obligado a perdonar. «Señor mío», exclamé, «sentado entre estas 4 paredes, he soportado y perdonado de una sentada las 490 rúbricas de su disertación. 70 veces 7 he requerido mi sombrero y he estado a pique de marcharme. 70 veces 7 me ha obligado usted ridículamente a volver a tomar asiento. La 491ª es excesiva. Compañeros mártires, a él, bajadlo de ahí y hacedlo trizas, para que el lugar que lo conoce no lo conozca más». «Tú eres el hombre», exclamó James tras una pausa solemne,
inclinándose hacia adelante apoyada en la almohadilla del antepecho. 70 veces 7 has torcido tu rostro haciendo muecas. 70 veces 7 he seguido el consejo de mi alma. Ha llegado el primero de los 71. Hermanos, ejecutad en él la sentencia que está escrita. Así tengan el mismo honor todos sus santos. Tras estas palabras finales, todos los miembros de la asamblea se apiñaron a mi alrededor en masa, blandiendo sus bordones de peregrinos. Y yo, que no tenía arma que empuñar en defensa propia, me puse a forcejear con Joseph, que era el más próximo y el más feroz de mis asaltantes, para quitarle el suyo. En la agitación de la multitud se cruzaron varias porras. Algunos golpes que iban dirigidos a mí cayeron en otras testas. A poco, toda la capilla resonaba de porrazos y contraporrazos. Todos levantaban la mano contra su prójimo. Y Branderham, que no quiso quedarse ocioso, vertía su celo en una lluvia de goles fuertes contra los tableros del púlpito, que respondían de manera tan sonora que, por fin, y con alivio inexpresable por mi parte, me despertaron. ¿Y qué era lo que me había sugerido aquel tremendo tumulto? ¿Qué era lo que había representado el papel de James en el alboroto? No era más que la rama de un abeto que tocaba mi ventana de celosía al pasar gimiendo el viento, y que repiqueteaba con sus piñas secas contra los paneles de vidrio. Escuché un momento, vacilante, localicé al causante de la molestia y me volví en la cama y me adormecí, y volví a soñar, un sueño más desagradable, si cabe, que el anterior. Esta vez recordé que estaba acostado en la alcoba de roble y que oía claramente el viento impetuoso y el caer de la nieve. Oí también a la rama de abeto repetir su ruido fastidioso y atribuí a este su verdadera causa. Pero tanto me molestaba que tomé la decisión de acallarlo si era posible, y soñé que me levantaba e intentaba correr la falleba de la ventana. La varilla estaba soldada al anillo, circunstancia esta que yo había observado estando despierto, pero que había olvidado. Debo ponerle fin a pesar de todo, murmuré, y atravesé el vidrio con un golpe de los nudillos y estiré el brazo para asir la rama importuna, en lugar de la cual mis dedos estrecharon los dedos de una manita helada. Me invadió el horror intenso de la pesadilla. Intenté retirar el brazo, pero la mano se aferró a él, y una voz tristísima sollozó. «¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar!». «¿Quién eres?», pregunté, al tiempo que me debatía por liberarme. «Catherine Linton», respondió la voz, temblorosa. ¿Por qué se me ocurriría a mí el apellido Linton? Había leído el de Earnshaw 20 veces por cada Linton. He vuelto a casa. Me había perdido en el páramo. Mientras hablaba la voz, discerní borrosamente la cara de una niña que miraba por la ventana. El terror me volvió cruel, y pareciendo inútil intentar soltarme de la criatura, tiré de su muñeca hacia el vidrio roto, y la froté contra el mismo hasta que corrió la sangre, que empapó la ropa de cama. Ella seguía gimiendo. «Déjame entrar», y mantenía su presa tenaz, casi volviéndome loco de miedo. «¿Cómo voy a hacerlo?», dije al cabo. «Si quieres que te deje entrar, suéltame tú a mí». Los dedos se aflojaron. Yo retiré los míos por el agujero. Amontoné apresuradamente sobre el mismo los libros en forma de pirámide y me tapé los oídos para cerrar el paso a la súplica lastimera. Me pareció que los había tenido tapados más de un cuarto de hora, pero en cuanto volví a escuchar, seguía el llanto quejumbroso. «¡Vete!», grité. «No te dejaré entrar ni aunque te pases 20 años suplicándolo». «Son 20 años», se lamentó la voz. «20 años. Hace 20 años que estoy abandonada». Entonces empezó a sonar fuera un leve rasquido, y el montón de libros se movió como si lo empujaran. Intenté incorporarme de un salto, pero no pude mover un solo miembro, de modo que proferí un fuerte grito, en un arrebato de miedo. Descubrí con confusión que el grito no había sido imaginado,
Unos pasos apresurados se aproximaron a la puerta de mi cámara. Alguien la abrió de un empujón, con mano vigorosa, y brilló una luz a través de los orificios cuadrados de encima de la cama. Yo estaba sentado, todavía temblando, y secándome el sudor de la frente. El intruso dio muestras de titubear y murmuró para sus adentros. Dijo al fin en un medio susurro, evidentemente sin esperar respuesta. ¿Hay alguien aquí? Tomé como mejor partido confesar mi presencia, pues reconocí la voz de Heathcliff, y me temí que quizás siguiera indagando si yo guardaba silencio. Con esta intención, me volví y abrí los paneles. Tardaré en olvidar el efecto que produjo mi acto. Heathcliff estaba de pie cerca de la entrada, en camisa y pantalones, con una vela que le goteaba en los dedos y con la cara tan blanca como la pared que tenía a su espalda. El primer crujido del roble lo sobresaltó como una descarga eléctrica. La luz le saltó de la mano a varios pasos, y tal era su agitación que apenas fue capaz de recogerla. No es más que su huésped, señor, dije en voz alta, deseoso de ahorrarle la humillación de poner de manifiesto todavía más su cobardía. He tenido la desventura de gritar dormido, por una pesadilla espantosa. Lamento haberlo molestado. Oh, que Dios lo maldiga, señor Lockwood. Ojalá se fuera usted empezó a decir mi anfitrión, dejando la vela en una silla, pues le resultaba imposible sostenerla firme. ¿Y quién lo ha traído a esta habitación? Siguió diciendo, clavándose las uñas en las palmas de las manos y apretando los dientes para contener las convulsiones de su mandíbula. ¿Quién ha sido? Estoy tentado de echar de la casa en este mismo instante a quien haya sido. Ha sido su criada Zillah, respondí yo, soltando al suelo y volviéndome a poner rápidamente mi ropa. Si la echa de casa, señor Heathcliff, no me dará lástima. Se lo tiene bien merecido. Supongo que habrá querido hacer a mis expensas una nueva demostración de que la estancia estaba encantada. Pues bien, lo está. Hierve de fantasmas y de duendes. Hace bien usted en tenerla cerrada, se lo aseguro. Nadie le agradecerá que lo aloje en un antro tal. ¿Qué quiere decir usted?, me preguntó Heathcliff. ¿Y qué hace usted? Ya que está aquí, acuéstese y termine de pasar la noche. Pero, en nombre del cielo, no vuelva a repetir ese ruido horrible. No tiene disculpa, si no es que lo están degollando. Si la diablilla hubiera entrado por la ventana, lo más probable es que me hubiera estrangulado, repuse yo. No estoy dispuesta a volver a soportar las persecuciones de los antepasados hospitalarios de usted. ¿No sería pariente de usted, por parte de madre, el reverendo James Branderham? Y esa fresca de Catherine Linton, o Earnshaw, o como se llamara, debieron de cambiarla en la cuna a las hadas. ¡Qué personajillo tan malvado! Me dijo que llevaba 20 años vagando por la tierra. No me cabe duda que es el justo castigo de sus pecados mortales. Apenas acababa de pronunciar estas palabras cuando recordé la asociación del nombre de Heathcliff con el de Catherine en el libro, que se me había escapado por completo de la memoria hasta que me había despertado de esa manera. Me sonrojé por mi falta de consideración, pero sin dar otra muestra de ser consciente de haber cometido una ofensa, me apresuré a añadir. La verdad, señor mío, es que dediqué la primera parte de la noche a... E hice aquí una nueva pausa, pues estuve a punto de decir, a hojear esos viejos volúmenes, pero así habría desvelado que conocía su contenido manuscrito, además del impreso. Así pues, enmendándome, seguí diciendo, al leer el nombre que está grabado en ese alféizar, una ocupación monótona, pensaba para hacerme dormir como el contar o... ¿Qué puede proponerse al hablar de ese modo?, tronó Heathcliff con una vehemencia salvaje. ¿Cómo? ¿Cómo se atreve? ¿En mi casa? Dios, si habla así, es porque está loco. Y se dio un golpe en la frente de rabia. Yo no sabía si ofenderme porque me hablara así o si seguir adelante con mi explicación,
pero él parecía tan gravemente afectado que sentí lástima y proseguí con mis sueños. Afirmé que no había oído nunca hasta entonces el nombre de Catherine Linton, pero que el haberlo leído bastantes veces me había producido una impresión que se había personificado cuando yo había perdido el dominio de mi imaginación. Mientras yo hablaba, Heathcliff se iba retirando poco a poco al refugio de la cama. Por fin, se sentó casi oculto tras él. Supuse, no obstante, por su respiración irregular y dificultosa, que se esforzaba por vencer el exceso de una emoción violenta. No queriendo darle a entender que yo oía su contienda, seguí vistiéndome con bastante ruido. Miré mi reloj y comenté en voz alta lo larga que se hacía la noche. Todavía no son las 3. Habría jurado que ya eran las 6. Aquí se estanca el tiempo. Sin duda, nos hemos debido de retirar a las 8. Siempre a las 9 en invierno, y siempre nos levantamos a las 4, dijo mi anfitrión, reprimiendo un quejido, y, según me pareció a mí por el movimiento de la sombra de su brazo, enjugándose una lágrima de los ojos. Señor Lockwood, añadió, puede pasar a mi habitación. Si desciende a la planta baja tan temprano, no hará más que estorbar, y malditas las ganas de dormir que me han quedado después de su grito infantil. Lo mismo me pasa a mí, respondí. Me pasearé por el patio hasta el alba, y me marcharé después. Y no tema que se repita mi intromisión. Ya estoy bien curado del deseo de buscar placer en la compañía, tanto en el campo como en la ciudad. Al hombre razonable le basta su propia compañía. Una compañía deliciosa, murmuró Heathcliff. Llévese la vela y vaya donde quiera. Estaré con usted enseguida, pero no salga al patio. Los perros están sueltos. Y en cuanto a la casa, allí monta guardia Juno. Y no, usted solo podrá rondar por las escaleras y por los pasillos. Pero váyase, yo iré dentro de 2 minutos. Obedecí hasta el punto de salir de la estancia. Después, ignorando dónde conducían los estrechos corredores, me quedé quieto y fui testigo involuntario de un acto supersticioso por parte de mi casero, que contrastaba extrañamente con su buen sentido aparente. Se subió a la cama y abrió la ventana de celosías de un tirón, prorrumpiendo mientras tiraba de ella en una efusión de lágrimas incontrolable. «¡Entra! ¡Entra!», sollozó. «Ven, Katy. ¡Ay, ven! Una sola vez más. ¡Ay, querida de mi corazón! Escúchame esta sola vez, Catherine, por fin». El espectro fue tan caprichoso como suelen serlo los espectros. No dio muestras de existencia, pero la nieve y el viento entraron furiosamente y hasta llegaron a donde estaba yo, y apagaron la luz. El arrebato de dolor que acompañaba a estos delirios contenía una angustia tal que mi compasión me llevó a pasar por alto la locura de los mismos, y me aparté, casi molesto por haber escuchado siquiera y avergonzado por haber relatado mi pesadilla ridícula, ya que había producido tal sufrimiento, aunque yo no era capaz de comprender el porqué. Descendí con cautela a las regiones inferiores y aparecí en la cocina del fondo, donde unos rescoldos del hogar, que estaban bien amontonados, me permitieron volver a encender mi vela. No había ningún movimiento salvo el de un gato gris berrendo que salió despacio de junto a las cenizas y me saludó con un miau lastimero. El hogar estaba rodeado casi por completo por 2 escaños en forma de arcos de círculo. Me tendí sobre uno, y Misifus se subió al otro. Los 2 ya dábamos cabezadas cuando apareció alguien que invadió nuestro retiro, y este era Joseph, que bajó despacio por una escalera de mano de madera que se perdía en el techo por una trampilla. Supongo que se subiría por ella a su chiribitil. Dirigió una mirada siniestra a la pequeña llama que yo había animado a arder entre los morillos. Expulsó al gato de su posición elevada con un ademán de la mano, y colocándose en el lugar que éste había dejado libre,
emprendió la operación de cargar de tabaco una pipa de 1 palmo. Mi presencia en sus dominios era tenida, evidentemente por un acto de desvergüenza tan bochornoso que no merecía comentarios. Se llevó en silencio a los labios el tubo de la pipa, cruzó los brazos y se puso a fumar. Le dejé disfrutar de su deleite sin molestarlo, y después de expulsar la última bocanada y de soltar un suspiro profundo, se levantó y se marchó con la misma solemnidad con que había venido. Entraron a continuación unos pasos más elásticos, y entonces abrí la boca para pronunciar unos buenos días, pero la volví a cerrar sin haber emitido el saludo, pues Hareton Earnshaw estaba recitando sus oraciones sotto voce, en forma de una serie de maldiciones dirigidas a todos los objetos que tocaba, mientras revolvía en un rincón en busca de una pala o de una laya para cavar. Echó una mirada por encima del respaldo del escaño, dilatando las ventanas de la nariz, y manifestó tan poca intención de intercambiar frases de cumplido conmigo como con el gato, mi compañero. En vista de sus preparativos, supuse que se permitía la salida, y dejando mi duro diván, hice gesto de seguirlo. Él lo advirtió y señaló una puerta interior con la punta de su laya, dándome a entender con un sonido inarticulado que allí era donde yo debía ir si es que cambiaba de sitio. La puerta daba a la casa, donde ya estaban en pie las mujeres. Zillah, que hacía subir chispas por la chimenea con un fuelle colosal, y la señora de Heathcliff, que estaba arrodillada sobre el hogar, leyendo un libro a la luz de la lumbre. Sostenía una mano entre el calor propio de un horno y sus ojos, y parecía absorta en su ocupación, de la que solo se apartaba para reñir a la criada por cubrirla de pavesas o para apartar de vez en cuando de un empujón a un perro que le acercaba demasiado el morro a la cara. Me sorprendió ver allí también a Heathcliff. Estaba de pie junto al fuego, dándome la espalda, poniendo fin a una escena tormentosa dirigida a la pobre Zillah, la cual interrumpía de cuando en cuando su tarea para recoger la esquina de su delantal y soltar un quejido indignado. «¿Y tú, inútil?», empezó a proferir cuando entré yo, volviéndose hacia su nuera y aplicándole un epíteto tan inofensivo de suyo como los de pata u oveja, pero que en general se representa con unas estrellas. «¿Ya estás con tus mañas de haragana? Los demás se ganan el pan que comen, a ti te sustento de limosna. Deja esa porquería tuya y búscate algo que hacer. Tendrás que pagarme el suplicio de tenerte constantemente a la vista. ¿Me has oído, condenada pícara? Dejar esta porquería mía porque puede usted quitármela a la fuerza si me niego», respondió la joven, cerrando el libro y arrojándolo sobre una silla. «Pero no haré nada, salvo lo que me apetezca, aunque esté renegando hasta que se le gaste la lengua». Heathcliff levantó la mano, y su interlocutora, que evidentemente conocía el peso de ésta, se apartó de un salto hasta una distancia más segura. Yo no quise gozar del espectáculo de una pelea entre un perro y una gata, y me adelanté a buen paso, como si estuviera deseoso de participar del calor del hogar y como ignorante por completo de la disputa que había interrumpido. Cada uno de los dos tuvo el decoro suficiente para suspender las hostilidades. Heathcliff se metió los puños en los bolsillos para evitar tentaciones. La señora de Heathcliff hizo una mueca de desprecio y se encaminó hasta un asiento lejano, en el que cumplió su palabra representando el papel de estatua durante el resto de mi estancia. Esta no se alargó. Rehusé su invitación a desayunar, y a la primera luz del alba aproveché la oportunidad de huir al aire libre, que ahora estaba despejado y en calma, y tan frío como hielo impalpable. Antes de que yo hubiera llegado al fondo del jardín, mi casero me dijo a voces que me detuviera, y se ofreció a acompañarme por el páramo. Fue venturoso que me acompañara, pues toda la ladera de la colina era un mar blanco y encrespado,
cuyas olas y cuyas concavidades no se correspondían con las elevaciones y las depresiones del terreno. Al menos, había muchos hoyos que estaban llenos ras con ras e hileras completas de montículos, desechos de los acantilados, que habían desaparecido del mapa que me había quedado representado en la mente tras mi paseo del día anterior. Había advertido a un lado del camino, a intervalo de 6 o 7 varas, una hilera de piedras erguidas que se extendía a lo largo de todo el yermo. Estaban colocadas y encaladas a propósito, para que sirvieran de guía a oscuras, y también cuando una nevada como la presente confundía las ciénagas de ambos lados con el camino más firme. Pero había desaparecido todo rastro de su existencia, a excepción de algún punto sucio que asomaba aquí y allá, y mi acompañante se vio obligado a indicarme con frecuencia que doblara a derecha o a izquierda, cuando yo me imaginaba que seguía correctamente las revueltas del camino. Mantuvimos poca conversación, y él se detuvo a la entrada del parque de Thrushcross, diciendo que desde allí ya no podía equivocarme. Nuestra despedida se redujo a una reverencia apresurada, y después seguí adelante, confiando en mis propios recursos, pues la casa del guarda está desocupada de momento. La distancia desde el portón hasta la granja es de 2 millas. Creo que conseguí alargarla a 4, perdiéndome entre los árboles y hundiéndome en la nieve hasta el cuello. Apuro que solo sabrán valorar los que lo han vivido. En cualquier caso, fueron cuales fuesen mis rodeos, el reloj daba las 12 cuando entré en la casa, y así tocaba exactamente a 1 hora por cada milla del camino habitual desde Cumbres Borrascosas. Mi mueble humano y sus satélites salieron apresuradamente a darme la bienvenida, exclamando en tumulto que me habían dado del todo por muerto. Todos habían hecho cuenta que yo había perecido la noche anterior, y se estaban preguntando cómo debían emprender la búsqueda de mis restos. Les mandé que guardaran silencio, en vista de que ya había vuelto, y aterido hasta los huesos, me arrastré hasta el piso superior, donde, tras ponerme ropa seca y pasearme de un lado a otro durante 30 o 40 minutos, para recobrar el calor animal, me he retirado a mi gabinete, débil como un gatito, hasta tal punto que casi no puedo gozar del alegre fuego y del café humeante que ha preparado la criada para reconfortarme. Capítulo 4. Qué veletas tan presuntuosas somos. Yo, que me había determinado a mantenerme independiente de todo trato social, y que había dado gracias a mis estrellas por haber llegado por fin a un lugar donde tal trato era casi impracticable. Yo, débil infeliz, tras luchar hasta el anochecer con la melancolía y la soledad, me vi obligado por fin a arriar la bandera, y con el pretexto de enterarme de asuntos relacionados con las necesidades de mi casa, pedí a la señora Dean, cuando ésta me trajo la cena, que se sentara mientras yo comía, con la esperanza sincera de que resultase ser una chismosa con todas las de la ley, y de que, o bien, me animara o me adormeciera con su charla. «Hace bastante tiempo que usted vive aquí», empecé a decir. «Me dijo que han sido 16 años, ¿no es así?» «18, señor. Vine cuando se casó la señora, en calidad de doncella suya. Cuando murió ella, el amo me puso de ama de llaves». «Ya veo». Hubo una pausa a continuación. Temí que no fuera chismosa, o que solo lo fuera acerca de sus asuntos, que mal podían interesarme a mí. No obstante, después de reflexionar durante un rato, con un puño apoyado en cada rodilla y con una nube de meditación sobre su rostro rojizo, exclamó: «Ay, han cambiado mucho los tiempos desde entonces». «Sí», observé yo. «Supongo que habrá visto usted muchos cambios». «Sí que los he visto, y muchos males también», dijo ella. «Ah, llevaré la conversación hacia la familia de mi casero», pensé para mí. Buen tema de partida, y me gustaría conocer la historia de esa bonita muchacha viuda, si es natural del país o, lo que es más probable, si es una foránea a la que los hoscos indígenas no reconocen como uno de los suyos.
Con esta intención pregunté a la señora Dean por qué había abandonado Heathcliff la granja de Thrushcross, prefiriendo vivir en una situación y en una residencia tan inferior a esta. ¿Es que no es lo bastante rico para conservar en buen estado la finca?, pregunté. Rico, señor, repuso ella. Nadie sabe el dinero que tiene, y tiene más a cada año que pasa. Sí, sí, es lo bastante rico, como para vivir en una casa mejor que esta, pero es casi agarrado, y, aunque hubiera tenido la intención de mudarse a la granja de Thrushcross, en cuanto se enterara de que se había presentado un buen arrendatario, no habría sido capaz de renunciar a la ocasión de ganarse unos centenares de libras más. Qué extraño es que la gente sea tan avariciosa cuando está sola en el mundo. Al parecer, tuvo un hijo, ¿no es así? Sí, tuvo uno. Murió. ¿Y esa joven dama, la señora de Heathcliff, es la viuda de éste? Sí. ¿De dónde procedía ella? Pues, señor, es la hija de mi difunto amo. Se llamaba Catherine Linton de soltera. Yo la crié a la pobrecita. Cuánto deseé que el señor Heathcliff se trasladara aquí, para que pudiésemos estar juntas otra vez. ¿Cómo? ¿Catherine Linton?, exclamé, pero tras reflexionar un momento, me convencí de que no se trataba de mi Catherine espectral. Entonces, seguí diciendo, ¿el ocupante anterior se llamaba Linton? Así se llamaba. ¿Y quién es ese tal Earnshaw, Hareton Earnshaw, que vive con el señor Heathcliff? ¿Son parientes? No, es sobrino de la difunta señora Linton. ¿Es primo de la joven señora, entonces? Sí, y su marido era primo suyo también, uno por parte de madre y el otro por parte de padre. Heathcliff se casó con la hermana del señor Linton. He visto que encima de la puerta principal de la casa de Cumbres Borrascosas está grabado el apellido Earnshaw. ¿Es una familia antigua? Muy antigua, señor. Y Hareton es el último de la familia, así como nuestra señorita Cathy es la última de la nuestra. Quiero decir, de los Linton. ¿Ha estado usted en Cumbres Borrascosas? Dispense usted que se lo pregunte, pero me gustaría enterarme de cómo está ella. ¿La señora de Heathcliff? Tenía un buen aspecto y estaba muy hermosa, pero creo que no es muy feliz. ¡Ay de mí! No me extraña. ¿Y qué le pareció el amo? Es un sujeto más bien rudo, señora Dean. ¿No es ese su carácter? Rudo como los dientes de una sierra y duro como el pedernal. Cuanto menos trato tenga uno con él, mejor. Ha debido de sufrir varios altibajos en la vida para volverse tan grosero. ¿Sabe usted algo de su historia? Es la de un cuclillo, señor. Lo sé todo al respecto, salvo dónde nació y quiénes fueron sus padres, y cómo ganó su primer dinero. Y a Hareton lo han expulsado del nido como a una curruca que no ha echado las plumas. Ese desventurado muchacho es el único de toda esta parroquia que no se figura cómo lo han defraudado. Pues bien, señora Dean, me hará una obra de caridad si me cuenta algo acerca de mis vecinos. Me parece que no descansaré si me acuesto, de modo que tenga la bondad de sentarse y pasar una hora charlando. Ah, desde luego, señor. Permítame ir a buscar unas labores y después me sentaré todo el rato que usted quiera. Pero ha cogido usted frío. No le he visto tiritar, y debe tomarse primero unas gachas para quitárselo de encima. La buena mujer se marchó deprisa, y yo me agaché más cerca de la lumbre. Sentía calor en la cabeza y frío en el resto de mi cuerpo. Además, tenía los nervios y el cerebro excitados casi hasta la locura. Esto me hacía sentirme, no incómodo, sino más bien temeroso, como sigo estándolo, de sufrir consecuencias graves de los incidentes de ayer y de hoy. La mujer regresó al poco tiempo con un cuenco humeante y una cesta con labores, y, después de dejar el primero en la repisa de la chimenea, acercó su asiento a la lumbre, con evidente agrado por encontrarme tan sociable. Antes de que me viniera a vivir aquí,
empezó a contar, sin esperar más invitación por mi parte. Yo había estado casi siempre en cumbres borrascosas, porque mi madre había criado al señor Hindley Earnshaw, que era el padre de Hareton, y yo me había acostumbrado a jugar con los niños. También hacía recados y ayudaba a segar el heno, y estaba en la granja, dispuesta a hacer cualquier cosa que me mandaran. Una bonita mañana de verano, recuerdo que era al principio de la cosecha, el señor Earnshaw, el amo viejo, bajó a la planta principal vestido de viaje, y después de decir a Joseph lo que se debía hacer en el día, se dirigió a Hindley, y a Katy, y a mí, pues yo estaba sentada con ellos comiéndome mis gachas, y dijo, hablando a su hijo: «Ahora bien, hombrecito, hoy me voy a Liverpool. ¿Qué quieres que te traiga? Puedes pedir lo que quieras, pero que sea pequeño, pues iré y volveré a pie. 70 millas de ida y otras tantas de vuelta. Es camino largo». Hindley le pidió un violín y después preguntó lo mismo a la señorita Katy. Esta apenas tenía 6 años, pero era capaz de montar cualquier caballo de la cuadra y le pidió una fusta. No se olvidó de mí, pues tenía buen corazón, aunque era bastante severo a veces. Me prometió traerme el bolsillo lleno de manzanas y de peras, y después se despidió de sus hijos con sendos besos y se puso en camino. Los 3 días de su ausencia se nos hicieron muy largos a todos, y la pequeña Katy preguntaba con frecuencia cuándo volvería a casa. La señora de Earnshaw lo esperaba para la hora de la cena de la tercera noche, y fue dejando la comida para más tarde, hora tras hora, pero no había señales de su venida, y al cabo los niños se cansaron de bajar corriendo al portón para mirar. Anocheció por fin. Ella los habría mandado acostar, pero los niños, tristes, le suplicaron que les permitiese quedarse levantados. Y a eso de las 11 de la noche se levantó sin ruido el pestillo de la puerta y entró el amo. Se arrojó a una silla, riendo y gruñendo, y les mandó que no se acercaran a él, pues venía medio muerto. Decía que no volvería a dar tal caminata ni aunque le dieran los 3 reinos. Y para llevarme un susto de muerte al final, dijo, abriendo el capote que llevaba en los brazos hecho un bulto. «Mira, mujer, no me había llevado tal impresión en mi vida, pero debes aceptarlo como un don de Dios, aunque está casi tan negro como si viniera del demonio». Nos reunimos en corro a su alrededor y yo atisbé por encima de la cabeza de la señorita Katy un niño sucio, harapiento, de cabello negro, lo bastante grande como para andar y hablar. De hecho, su cara aparentaba más edad que la de Catherine, pero cuando lo pusieron de pie, no hizo más que mirar a su alrededor y repetir una y otra vez una jeringosa que ninguno entendió. Yo me asusté, y la señora de Earnshaw se dispuso a echarlo de casa, preguntando a su marido cómo se le había ocurrido traer a la casa a aquel pillo gitano, cuando tenían que dar de comer y que mantener a sus propios hijos, y qué pensaba hacer con él, y si estaba loco. El amo intentó explicar la cuestión, pero era verdad que estaba medio muerto de fatiga, y lo único que pude entender yo, entre la regañina de ella, fue que contó que lo había visto muerto de hambre y sin hogar, y prácticamente mudo, en las calles de Liverpool, donde lo había recogido y se había puesto a buscar a su dueño. Ni un alma sabía de quién era, contó, y como no disponía de tiempo y ni de dinero en abundancia, consideró mejor llevárselo a casa enseguida que meterse allí en gastos inútiles, pues había tomado la determinación de no dejarlo tal como lo había encontrado. Y bien, todo acabó en que mi señora se tranquilizó a fuerza de gruñir, y el señor Earnshaw me mandó que lo lavara y que le diera ropa limpia, y que lo pusiera a dormir con los niños. Hindley y Katy se limitaron a mirar y a escuchar hasta que volvió a hacerse la calma. Después, los dos se pusieron a buscar en los bolsillos de su padre los regalos que éste les había prometido. Hindley era un mocito de 14 años, pero cuando extrajo lo que había sido un violín, reducido a astillas en el capote, se puso a gimotear en voz alta, y cuando Katy se enteró de que el amo había perdido su fusta por atender al desconocido, manifestó su mal humor enseñando los dientes al pequeño estúpido
y escupiéndole, tarea que le mereció un buen golpe por parte de su padre, para que aprendiera modales más limpios. Se negaron en redondo a compartir con él la cama, ni siquiera la habitación, y yo tampoco sentí mayores deseos de hacer otro trato, de modo que lo dejé en el rellano de la escalera, con la esperanza de que hubiera desaparecido al día siguiente. Por casualidad, o bien atraído por la voz del señor Earnshaw, gateó hasta la puerta de éste, quien se lo encontró allí al salir de su cuarto. Se hicieron averiguaciones para descubrir cómo había llegado allí. Yo me vi obligada a confesar y me echaron de la casa como castigo de mi cobardía y de mi falta de humanidad. Así fue como entró por primera vez Heathcliff en la familia. Cuando regresé después de unos días, pues no consideré que mi destierro fuera perpetuo, descubrí que lo habían bautizado con el nombre de Heathcliff. Así se había llamado un hijo que había muerto en la infancia, y ese nombre le ha servido desde entonces de nombre de pila y de apellido. La señorita Cathy y él ya se llevaban muy bien, pero Hindley lo odiaba, y a decir verdad, yo también, y lo mortificábamos y lo perseguíamos de una manera vergonzosa, pues yo no tenía el uso de razón suficiente para darme cuenta de lo injusto de mi conducta, y la señora no decía jamás una palabra en su defensa cuando veía que lo injuriaban. Parecía ser un niño hosco, sufrido, endurecido, quizá por los malos tratos. Soportaba los golpes de Hindley sin pestañear ni derramar una lágrima, y mis pellizcos solo le hacían respirar hondo y abrir muchos los ojos, como si se hubiera hecho daño él solo, accidentalmente, sin que nadie tuviera la culpa. Esa paciencia ponía furioso al viejo Earnshaw cuando descubría a su hijo acosando al pobre niño sin padre, como lo llamaba él. Cobró un cariño extraño a Heathcliff. Creía todo lo que decía éste, y la verdad es que decía bien poco, y en general decía la verdad. Y lo mimaba mucho más que a Cathy, quien era demasiado traviesa y caprichosa para poder ser la preferida. Así pues, suscitó malos sentimientos en la casa desde el mismo principio, y a la muerte de la señora de Earnshaw, que sucedió menos de 2 años después, el joven amo había aprendido a ver en su padre a un opresor más que a un amigo, y en Heathcliff a un usurpador del afecto de su padre y de sus propios privilegios, y se amargaba meditando sobre estos ultrajes. Yo compartí su postura durante cierto tiempo, pero cuando los niños cayeron enfermos del sarampión y yo tuve que cuidar de ellos, asumiendo de pronto los deberes propios de una mujer, cambié de opinión. Heathcliff estaba enfermo de cuidado, y cuando yacía en lo peor de la enfermedad, quería que yo estuviera constantemente junto a su cabecera. Supongo que le parecía que yo hacía mucho por él y no tenía el sentido suficiente para darse cuenta de que lo hacía por obligación. Pero sí, diré una cosa, era el niño más callado que haya cuidado jamás una enfermera. La diferencia entre él y los otros me volvió un poco menos parcial. Cathy y su hermano me agobiaban constantemente. Él, por su parte, se quejaba menos que un corderito, aunque si no molestaba era porque era duro, más que porque fuese delicado. Superó la enfermedad, y el doctor afirmó que había sido gracias a mí en buena medida, y me alabó por mi cuidado. Yo me enorgullecí por los elogios y me ablandé hacia el ser que me había permitido ganármelos, y así fue como perdió Hindley a su último aliado. No obstante, yo seguía sin ser capaz de querer a Heathcliff, y me preguntaba muchas veces qué veía mi amo que fuera digno de tanta admiración en aquel muchacho hosco, que jamás le pagaba su indulgencia, que yo recuerde, con ninguna muestra de agradecimiento. No es que fuera insolente con su benefactor, sencillamente era insensible, aunque conocía a la perfección el ascendiente que tenía sobre su corazón, y era consciente de que le bastaba con hablar para que toda la casa se viera obligada a plegarse a sus deseos. Recuerdo, por ejemplo, que el señor Earnshaw compró una vez un par de potros en la feria de la parroquia y dio uno a cada uno de los muchachos. Heathcliff se quedó con el más hermoso, pero este se quedó cojo al poco tiempo, y cuando él lo descubrió, dijo a Hindley: «Debes cambiar de caballo conmigo. El mío no me gusta, y, si no lo quieres,
Le contaré a tu padre las 3 azotainas que me has dado esta semana, y le enseñaré el brazo, que lo tengo negro hasta el hombro. Hindley le sacó la lengua y le dio un sopapo en la cara. Más te vale hacerlo ahora mismo, insistió él, huyendo al porche. Tendrás que hacerlo, y si hablo de estos golpes, los recibirás tú con intereses. ¡Fuera, perro!, exclamó Hindley, amenazándole con una pesa de hierro que servía para pesar patatas y heno. Si la tiras, replicó él, quedándose firme. Le contaré que te jactaste de que me echarías a la calle en cuanto muriera él, y ya veremos si no te echa a ti inmediatamente. Hindley arrojó la pesa y le dio en el pecho, y él cayó, pero se levantó tambaleante enseguida, pálido y sin aliento, y si yo no lo hubiera impedido, se habría presentado ante el amo tal como estaba, y habría conseguido su venganza plena dejando que hablara por él su estado, con solo indicar quién se lo había causado. «Quédate con mi potro, gitano», dijo el joven Earnshaw, «y pido al cielo que te rompa el cuello. Quédatelo, y maldito seas, mendigo intruso, y saca a mi padre con engaños todo lo que tiene, con tal de que le muestres después lo que eres. Trasgo de Satanás, y ojalá te salte los sesos a coces». Heathcliff había ido a soltar al animal y a trasladarlo a su propio pesebre. Pasaba por detrás de él cuando Hindley puso fin a sus palabras, arrojándolo de un golpe bajo sus patas, y sin detenerse a examinar si se habían cumplido sus esperanzas, huyó corriendo tan deprisa como pudo. Me sorprendí al ver con cuánta tranquilidad se incorporaba el muchacho y seguía adelante con su propósito. Intercambiaba las sillas y todo, y se sentaba después en una paca de heno para superar las náuseas que le había provocado el golpe violento antes de entrar en la casa. Lo convencí con facilidad de que me dejara achacar sus magulladuras al caballo. No le importaba gran cosa lo que se contase, ya que tenía lo que deseaba. De hecho, era tan raro que se quejara de los revuelos como aquellos, que yo creí en verdad que no era vengativo. Me engañaba por completo, como oirá usted.